La fortaleza que encierra secretos oscuros. Entre muros corroídos por el tiempo y ecos que nunca se apagan, aún laten historias que la historia prefirió silenciar. En el puerto de Veracruz se alza una fortaleza que ha sido testigo de conquistas, traiciones y sufrimientos. San Juan de Ulúa no es solo un conjunto de muros de piedra, es un archivo vivo de la memoria mexicana, un espacio donde la historia se entrelaza con la leyenda y donde cada rincón guarda un eco de lo prohibido. Explorarla es comprender cómo los lugares pueden convertirse en símbolos de poder, resistencia y dolor colectivo. Para entender su misterio, debemos comenzar por su ubicación y el contexto histórico que le dio origen. San Juan de Ulúa se encuentra en una isla frente al puerto de Veracruz, rodeada por aguas que alguna vez fueron ruta de exploradores y comerciantes. Su geografía estratégica la convirtió en punto clave para la defensa del virreinato. La fortaleza comenzó a adquirir relevancia en el siglo XVI, cuando los españoles decidieron construir un bastión que protegiera la entrada al puerto más importante de la Nueva España. Los primeros registros la describen como un enclave militar destinado a resistir ataques piratas y asegurar el comercio transatlántico. Y en ese entorno de vigilancia y poder, surgió un propósito que definiría su identidad. San Juan de Ulúa fue concebida como fortaleza militar y puerto seguro. Sus muros de coral y piedra fueron diseñados por ingenieros españoles para resistir cañonazos y tormentas. Con el tiempo, se convirtió también en prisión, albergando a figuras políticas y rebeldes. Su propósito inicial era claro: proteger la riqueza que llegaba de América hacia Europa y mantener el control colonial. La fortaleza era símbolo de poder imperial, un recordatorio de la presencia española en tierras mexicanas. Sin embargo, lo que nació como símbolo de defensa pronto se transformó en escenario de sufrimiento. Con el paso de los siglos, San Juan de Ulúa dejó de ser bastión militar y se convirtió en prisión temida. Allí fueron recluidos insurgentes, opositores políticos y delincuentes comunes. Las condiciones eran duras: humedad, oscuridad y aislamiento. El abandono llegó cuando las funciones militares y carcelarias perdieron sentido. La modernización del puerto y los cambios políticos dejaron la fortaleza como un espacio obsoleto. Su reputación de lugar de tortura y sufrimiento lo convirtió en sitio prohibido, cargado de miedo y silencio. Y mientras la sociedad lo evitaba, el tiempo transformaba sus muros en símbolos de memoria. San Juan de Ulúa pasó de ser fortaleza militar a prisión, y de prisión a museo histórico. Sus muros fueron testigos de la llegada de Hernán Cortés, de la resistencia contra piratas, de la prisión de Benito Juárez y de la ocupación extranjera. Cada etapa dejó huellas arquitectónicas: cañones oxidados, celdas húmedas, pasillos interminables. La fortaleza se adaptó a nuevos fines, pero siempre mantuvo su aura de misterio. Esa transformación lo ha convertido en un espacio de relevancia contemporánea. Hoy, San Juan de Ulúa es museo y sitio histórico abierto al público. Aparece en documentales, libros y debates sobre la memoria mexicana. Es citado en discursos sobre identidad nacional y en movimientos que buscan preservar el patrimonio cultural. En redes sociales, sus imágenes circulan como símbolo de misterio y resistencia. Para la comunidad académica, es un laboratorio de historia viva. Pero para comprenderlo en toda su magnitud, debemos explorar sus capas de significado. San Juan de Ulúa fue mucho más que una fortaleza, representó el poder colonial en su máxima expresión. Sus muros no eran simples defensas, sino símbolos de control político y económico, guardianes de la riqueza que salía de la Nueva España hacia Europa. En su tiempo, fue la llave del comercio transatlántico y la barrera contra piratas y enemigos.
Su simbolismo trascendía lo militar, era un recordatorio constante de la presencia española, un espacio que imponía respeto y temor. Con el paso de los siglos, esa misma piedra que inspiraba obediencia se convirtió en símbolo de represión y sufrimiento, reflejando cómo los lugares pueden mutar de emblemas de poder a cicatrices de memoria. Y esos símbolos no se sostienen sin los acontecimientos que los alimentan. La historia de San Juan de Ulúa está marcada por episodios que definieron el rumbo de México. Aquí desembarcó Hernán Cortés en 1519, iniciando la conquista. Sus muros resistieron ataques piratas en el siglo XVII, y más tarde se convirtieron en prisión de figuras políticas como Benito Juárez. Durante la intervención francesa, la fortaleza fue escenario de ocupación y resistencia. Cada acontecimiento dejó huellas físicas y simbólicas, cañones oxidados, celdas húmedas, pasillos interminables. Estos eventos no solo marcaron la vida de quienes estuvieron dentro, sino que proyectaron hacia el exterior la imagen de un lugar cargado de poder y sufrimiento. Pero los efectos de esos eventos no quedaron encerrados en sus muros, se expandieron hacia la sociedad y el mundo. Para Veracruz, San Juan de Ulúa es parte inseparable de su identidad. Es el recuerdo de un puerto que fue centro del comercio mundial y de una ciudad que vivió bajo la sombra de la fortaleza. Localmente, es símbolo de orgullo y advertencia. Globalmente, la fortaleza es referencia en estudios sobre colonización, comercio marítimo y arquitectura militar. Su impacto se extiende a debates sobre memoria histórica y patrimonio cultural, convirtiéndola en un espacio que conecta lo local con lo universal. Sin embargo, ese impacto también trae consigo restricciones y peligros que aún hoy lo rodean. San Juan de Ulúa no es un lugar de acceso libre. Sus muros, corroídos por la humedad y el salitre, presentan riesgos estructurales. Algunas áreas están cerradas al público para evitar accidentes. Pero más allá de lo físico, existen restricciones simbólicas, leyendas que hablan de ecos de sufrimiento, de voces que aún resuenan en los pasillos. El peligro no es solo material, sino emocional. Recorrer la fortaleza implica enfrentarse a una memoria cargada de dolor, un recordatorio de lo que la historia prefirió silenciar. Y aún así, cada generación ha interpretado la fortaleza de manera distinta, resignificándola según sus necesidades. Hoy, San Juan de Ulúa es visto desde múltiples perspectivas. Para los jóvenes, es un sitio turístico y educativo, un espacio donde aprender historia. Para los expertos, es un laboratorio de memoria, un ejemplo de cómo los lugares se transforman con el tiempo. Para los habitantes locales, es símbolo de orgullo, pero también de advertencia, un recordatorio de que el poder puede convertirse en represión. La visión contemporánea es múltiple, y esa diversidad refleja cómo cada época resignifica el pasado según sus propios valores. Esa resignificación ha despertado también un interés académico profundo. Historiadores y arqueólogos han estudiado San Juan de Ulúa como ejemplo de arquitectura militar colonial. Investigaciones recientes analizan su papel en la historia política de México y su transformación en museo. Se han encontrado documentos antiguos, herramientas y objetos que revelan cómo era la vida dentro de la fortaleza. Académicamente, es considerado un espacio de memoria viva, un lugar donde se puede estudiar cómo los símbolos cambian con el tiempo y cómo la historia se inscribe en la piedra. Pero más allá de los estudios formales, la fortaleza guarda curiosidades que rara vez se cuentan. Entre sus muros se han registrado fenómenos extraños, ecos que parecen voces, sombras que se mueven en pasillos vacíos. Algunos visitantes afirman sentir una energía pesada, como si el sufrimiento aún impregnara el aire. Entre los hallazgos más curiosos están herramientas olvidadas,
documentos escondidos y relatos de guardianes que aseguran haber escuchado pasos en la oscuridad. Estos detalles, aunque anecdóticos, refuerzan la atmósfera única de San Juan de Ulúa, convirtiéndola en un espacio donde lo histórico y lo legendario se entrelazan. San Juan de Ulúa no es solo una fortaleza, es un espejo de la memoria mexicana, un recordatorio de cómo el poder y el sufrimiento pueden quedar grabados en la piedra. Si este video te ha hecho reflexionar sobre la fuerza de la historia y la fragilidad de las civilizaciones, comenta tu visión, comparte este video y suscríbete. Así, la voz de San Juan de Ulúa seguirá resonando más allá de sus muros.